Bien, son las 9:23. Le contábamos de las manifestaciones pacíficas y algunos hechos de violencia que se registraron durante la tarde y noche, sobre todo luego de la conmemoración del segundo aniversario del estallido social. Bueno, queremos analizar qué es lo que ha ocurrido desde las movilizaciones del 18 de octubre de 2019 hasta la fecha. Por eso estamos en contacto con la representante adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Marcela Ríos. ¿Cómo está, Marcela? Gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Marcela, bueno, en lo que ocurrió ayer, hemos visto que la movilización social sigue viva, ¿no? En buena parte respecto a lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, que la canalización por la vía institucional o política no ha logrado todavía desactivar ese conflicto que estalló el 18 de octubre del 2019. ¿En qué momento de este proceso estamos, Marcela? Bueno, efectivamente, creo que las manifestaciones muestran que un proceso que se vio en algún sentido interrumpido por la pandemia. Recordemos que hasta que empezaron las restricciones de movilidad y que el país fue, digamos, afectado por el virus del coronavirus en marzo del 2020, las manifestaciones habían continuado, si bien con menos intensidad, había bajado la intensidad de lo que había empezado a ocurrir en octubre, seguían teniendo grupos, manifestaciones de manera permanente. Entonces, creo que esto muestra que sigue habiendo temas, digamos, por los que la ciudadanía se siente convocada a manifestarse. Ciertamente ayer fue una movilización más grande que la del último año y medio. No estuvo concentrada solo en Santiago. Ahora lo que se mostraba ayer era, en general, manifestaciones pacíficas, conmemoraciones, una cantidad importante de organizaciones en torno a los temas de derechos humanos y de a las víctimas del estallido propiamente, pero también vemos que se mantienen estos focos de violencia que en realidad no tenemos mucha información respecto de si están conectados o no al ciclo de movilización, si son grupos aparte, cuánto de esos... y eso creo que es un tema pendiente que es urgente tratar de avanzar en enfrentar. Sí, en ese sentido, Marcela, aparece la misma discusión a propósito de estos días y los análisis que se han hecho, porque hay un rechazo transversal a la violencia, ¿no? Pero tampoco se da el punto, en el clavo, por qué se están produciendo ese tipo de hechos que parecen ser aislados pero son gravísimos. Entonces, acá, ¿dónde está la responsabilidad? Más allá de los rechazos transversales que se pueden hacer a través de redes sociales, por las autoridades, por la ciudadanía, por la misma movilización que rechaza en el momento, ¿cómo se puede ir manejando? Porque en el fondo igual lleva el tema y la discusión hacia ese lado y deja en las manifestaciones o en las manifestaciones que son muchas veces pacíficas al inicio. Sí, me parece que este es un tema que se ha venido arrastrando hace bastante tiempo y no se logra avanzar. Si bien es importante, las declaraciones respecto de condenar la violencia siempre son importantes en democracia. Declaraciones no resuelven un problema estructural de fondo, digamos. No basta con que muchas personas declaren a través de las redes sociales lo que opinan, si las instituciones que están a cargo del orden público o si las instituciones que tienen que velar para entender estos procesos. Yo creo que acá hay un desafío colectivo de tratar de entender de manera más profunda quiénes son estos actores, cuáles son las motivaciones y tratar de enfrentarla con políticas claras. Ahora, me parece que es bien importante que ayer estaban pasando muchas cosas distintas y efectivamente la preocupación por los temas de violencia hace centrar el foco en eso y los medios de comunicación muchas veces ponen el foco ahí, pero también creo que es relevante poner foco en... hay amplios sectores de la sociedad que no se estaban manifestando y otros que sí se estaban manifestando pacíficamente. Y también fue el primer día de sesiones de la Convención Constitucional, que fue un resultado directo de los procesos de movilización, el proceso constituyente, la redacción de la nueva Constitución. Ayer partieron, como vimos todos en la Convención, las sesiones, están esta semana
eligiendo a los coordinadores y las coordinadoras de comisiones. Va a haber una discusión de fondo que va a abordar algunas de las temáticas que han venido siendo impulsadas por la sociedad. Entonces creo que también tenemos que un poco tratar de entender que estamos frente a un panorama que no es unidimensional, ¿no? Sí. Acá no está pasando solo una cosa, están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y precisamente eso que está pasando desde el punto de vista político, institucional, el trabajo de la convención, un proceso de elecciones también, hemos tenido varias, viene la más importante, la presidencial en noviembre próximo. ¿Por qué no ha sido capaz de desactivar la tensión social reflejada en estas manifestaciones en las calles ayer? Bueno, nosotros desde el PNUD venimos hace mucho tiempo estudiando, dando seguimiento, publicamos en el 2015 primero y después a principios del 2020, inmediatamente después del estallido, 2 informes sobre auditoría de la democracia. Sí. Y parte de lo que habíamos planteado en esos informes tiene que ver con el distanciamiento de la ciudadanía con las instituciones, la falta de confianza en la política, ¿no? La falta de sentido de pertenencia y el quiebre que hay o la dificultad que tienen los partidos políticos para representar intereses, en particular en los sectores más pobres, en los jóvenes, donde a menudo se concentra los tipos de manifestaciones quizás más disruptivas. Entonces, se venía produciendo un quiebre que no se ha logrado recomponer y el proceso constituyente en algún sentido es una ventana de oportunidad, pero se requiere un trabajo. Esto no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, porque se había venido produciendo por más de una década, los bajos niveles de participación electoral, la falta de identificación con los partidos, y vemos que a pesar de las medidas que se han tomado, todos los estudios muestran que la confianza en las instituciones, en el Congreso, en los partidos, también en otros órganos del Estado, ¿no? Como el Poder Judicial, el Ministerio Público, no ha logrado repuntar, siguen estando muy bajos, y esos son, en algún sentido, afectan la capacidad de las instituciones de canalizar Marcela, los malestares. Y eso significa que nuestro sistema político, la arquitectura institucional que tenemos en el fondo, no está en condiciones de resolver esto, de canalizarlo y darle una salida, porque se pensaba que el proceso constituyente era precisamente eso, con una institución nueva, con gente elegida democráticamente, con nuevos representantes, pero pareciera que no es suficiente. No es algo automático, acá no hay como una bala de plata, un solo remedio para una enfermedad, y tampoco es algo de rápida solución. Cuando en una sociedad se pierde la legitimidad de las instituciones o la confianza en la política, se cuesta mucho recuperar. Sí. Y por lo tanto, si bien esto es un paso importante, hay otras medidas que el comportamiento del Congreso, la agenda social, de políticas sociales, las reformas que se requieren. Por ejemplo, hay un sector de la sociedad que tiene grandes cuestionamientos respecto a la justicia, por ejemplo, ¿no? De lo mucho que tardan a veces los procesos de justicia. Hay una percepción muy instalada entre los ciudadanos y ciudadanas de que la justicia no es del todo equilibrada, ¿no? Respecto de los ricos y los pobres. Entonces, tenemos problemas que son estructurales, que requieren un trabajo de largo aliento. Nosotros hemos planteado que también hay que poner un foco muy importante en lo que es la formación de la ciudadanía, formación ciudadana, en las escuelas desde muy temprana edad, para que las personas puedan tener una mejor comprensión del rol que cumplen las distintas instituciones, las autoridades. Ahí tenemos un déficit que tampoco va a ser rápido subsanar. Entonces, acá hay que trabajar en estos distintos ámbitos de manera sistémica y sin, digamos, pensar que una sola solución va a resolver todos los problemas. Claro, y eso es una inversión, me imagino yo también, de largo aliento, de harto tiempo, según lo que uno se podría imaginar con lo que tú dices, ¿no? Empezar casi nuevamente de las nuevas generaciones o de la primera infancia en la educación. ¿Qué pasa con la polarización? O si percibes esa polarización en la ciudadanía que puede aumentar además en este clima que se ve. Bueno, los momentos electorales son siempre momentos donde aumentan los niveles de polarización. Las campañas en general
hoy día en las democracias contemporáneas se ha instalado fuertemente lógicas, digamos, de competencia que tienden a esta polarización. Entonces estamos en una coyuntura, además, como recordarán, hemos tenido durante este año el ciclo más abultado de elecciones prácticamente en la historia del país. Digamos, nunca habíamos tenido tanto por los cambios que se realizaron producto del COVID, y las elecciones contribuyen también a la deliberación, al debate, pero también un poco a la polarización. Muchos de los estudios muestran que hay más polarización entre las élites que entre los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes. Los ciudadanos comunes y corrientes tienden a tener posiciones más moderadas y menos contradicciones ideológicas en temas de fondo. Son más bien las élites las que tienen posiciones más diametrales y que también, producto de los procesos electorales, y ahí yo creo que hay que también un llamado a la responsabilidad, en el sentido de que producto de las elecciones muchas veces los y las candidatas tienden a profundizar estos discursos de polarización, ¿no? Y creo que ese es un camino riesgoso, porque contribuye a un clima no, digamos, de entendimiento común, sino que a mirar a los adversarios como enemigos. Y eso es algo que no es necesariamente un buen camino para fortalecer la democracia. Marcela, gracias por conversar con nosotros esta mañana para entender de mejor manera e ir aportando algunas miradas también sobre lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Gracias, Marcela. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buen día para todos y todas.